En la construcción no solamente existen los costos directamente relacionados a la obra, que son tabique, materiales de construcción, albañiles, etcétera. Existen otro tipo de costos que no notamos mucho y que son importantes que tomes en cuenta en la obra, porque puedes estarlos pagando y no darte cuenta de la repercusión que tienen, como permisos, gasolina, etcétera, etcétera. Y esos costos se les conoce como costos indirectos. Pues bien, vamos a hablar de estos y por qué es importante tomarlos en cuenta. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos para los que son nuevos en este canal. Aquí hablamos de obra, construcción, materiales, etcétera. Y bueno, parte de eso es saber los costos de lo que, pues obviamente de la obra. Pero no nada más se dedica a lo que son los costos directos, que es lo que le conocemos, materiales, albañiles, etcétera. Sino que bueno, pues obviamente este es un negocio. Para hacer que crezca hay que saber el origen y el destino del dinero. Y para eso hay que saber de los costos directos e indirectos. Y bueno, pues como les comento, para eso hay que saber acerca de qué necesitas entender de los costos y sobre todo de los indirectos, porque si no lo haces, aumenta el riesgo para tu negocio y te expones a pérdidas financieras. Y aquí el por qué. Si no conoces estos costos, no se pueden hacer estimaciones precisas. Si realizas una oferta con pérdidas, nunca será rentable. Además, subestimar, por lo tanto, conduce a la pérdida de beneficios. La industria de la construcción en México se rige mediante la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, en el que presenta una regulación en materia de contrataciones de obras públicas. En esta se presenta un tipo de contratación denominada precios unitarios, que se definen como la remuneración total que cubre el contratista por unidad por concepto de trabajo terminado. El reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas dice en el artículo 185 que las estructuras de un precio unitario se integran de la siguiente forma: costos directos correspondientes al concepto de trabajo y costos indirectos por financiamiento, cargo por utilidad de contratista y cargos adicionales. Ahora abordaremos el costo indirecto con la misma importancia que se le da al costo directo al integrarlo minuciosamente. Y es que se define: el costo indirecto corresponde a los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos, ¿no? Que ya les digo, son materiales, mano de obra, que realiza el contratista tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprenderá los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisores, construcción de instalaciones generales, transporte de maquinaria y equipo de construcción, imprevistos, así como las prestaciones laborales y de seguridad social correspondiente al personal directivo, técnico y administrativo que participen dentro de este rubro. Esto es lo que hace que un arquitecto sea a veces mucho más caro que contratar a un albañil, porque tiene que pagar seguros sociales y todo eso del personal que labora para la ejecución administrativa también, no nada más ahí, ¿no? Y es que al darle la misma importancia como la que se le da al análisis de conceptos por costo directo, se entiende que se le dedicará el tiempo necesario para su integración, planeación y expresión, ya que si bien cuidamos lo relevante o grueso de nuestro presupuesto, en el caso del costo directo, que muchas veces representa el 75% del importe real, por otro lado dejamos muy de lado la determinación del 25% restante, que corresponde a los demás cargos antes mencionados, asignado arbitrariamente un porcentaje, todo auspiciado a que precisamente varias instancias nos mencionan que los costos indirectos se expresarán con un porcentaje del costo directo de cada concepto. Y si bien estos porcentajes les vamos asignando de forma empírica, sí resulta muy importante darle una revisada a lo que estamos proponiendo y ofertando, ya que en la práctica muchos analistas dedican días a la integración de sus costos directos y minutos para los indirectos, por lo que debemos de hacer un análisis separado para cada rubro que a continuación pues tendrás que analizar, ya sea administración de oficinas centrales y administración de oficinas de campo. Es que dependiendo de la obra,
pues obviamente tenemos las oficinas centrales que van checando los diferentes frentes que tenemos en obra, pero si tú tienes varias obras, pues vas a tener una administración en cada oficina, dependiendo del tamaño, si es un edificio, si es una pequeña casita, etcétera, pues obviamente ya lo vas analizando. Además, es importante que primero se determine el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, en donde se sugiere para este rubro se haga un análisis detallado de los gastos de administración anual que conlleve a determinar un monto de operación para el funcionamiento de la empresa, en la cual está incluido el personal directivo, técnico, administrativo, que son parte del staff de la empresa constructora y no participan de forma directa en el campo, así como los gastos correspondientes a la oficina para su óptima operación, que al final, al obtener el monto anual y con un precedente de la capacidad de contratación, nos permitirá monitorear los montos para la obra en particular de acuerdo al costo de la misma. Además, es muy importante que tengas bien identificados los rubros que se agruparán para la estructuración del costo indirecto. En este caso se muestran pues, diferentes agrupaciones donde se pueden asignar costos correspondientes, como son los honorarios, sueldos y prestaciones, depreciación, mantenimiento y rentas de equipos, aceites, cambio de llantas, servicios que se le hagan. Otros son los servicios, ¿no? Que traes a una persona para que te limpie las oficinas, fletes y acarreos, movimientos de maquinaria, movimientos de material, etcétera, gastos de oficina, capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene, seguros y fianzas, trabajos previos y auxiliares, y obviamente chécalo entre la oficina central y la oficina de campo, cuánto tienes, y saca los gastos por mes para al final en un año divídelo entre cada mes y más o menos entre el número de obras que tengas, que es lo que tú en ese mes le vas checando cuánto te vas a gastar. ¿A qué me refiero? Sacas tú tu cuenta de todos estos que mencioné y posteriormente dices, no, pues al mes me gasto tanto y yo esta obra va a durar tanto y en este mes voy a tener tantas obras, pues lo divido y más o menos eso te sale, ya más o menos tú vas revisando. Por ejemplo, hay meses más bajos como son diciembre, donde casi no hay mucha chamba, ¿no? Hay más proyecto, ¿no? Para cada rubro consideramos las erogaciones correspondientes tanto a oficina central anteriormente ya determinada y las oficinas de campo, que se consideran de acuerdo al tamaño de la obra, los requerimientos mínimos de personal y el tiempo de la duración de la obra, como se los comento. Y es de suma importancia que dentro de los honorarios, sueldos y prestaciones se vea reflejado, aparte del sueldo base, las prestaciones correspondientes a las leyes de seguridad social y federal del trabajo, donde no solo expresemos el sueldo mensual, sino el sueldo más sus importes, ¿no? Ahora, corresponden pues el aguinaldo, vacaciones, la prima vacacional, el IMSS, el Infonavit, el ISN, mismas que de no incluirlas y reflejarlas en los indirectos no existirá otro rubro más que absorberse de la utilidad que tú tienes, que es lo que a veces pasa, ¿no? O sea, mucha gente cree que al pagarnos a nosotros los arquitectos lo que se tenga de utilidad, que en realidad es un porcentaje de indirectos, todo es para nuestra bolsa y la verdad es que no. Hay que checar todos los gastos indirectos que se tienen en la obra. Además, considerar los viáticos del personal en caso de que la obra se encuentre fuera de la ciudad, de origen, de la empresa, tanto para el personal técnico y directivo de la oficina central necesario para la supervisión de obra y del personal de campo como el personal técnico administrativo del campo de la obra en mención. En la depreciación, mantenimiento y rentas tendremos que considerar los gastos relativos a la renta o depreciación de las oficinas locales, bodegas, terrenos de la empresa y los necesarios en caso de requerirse alguno específico para la obra en particular. También los automóviles, pick-ups, camionetas, estaquitas y 3 toneladas que normalmente usamos en la obra de manera indirecta para que se puedan desarrollar los trabajos, ya sea en un tiempo y forma que no está reflejado en el análisis de costo directo, ya sea choferes, trayectos de lleva la gasolina, etcétera. Hay que tener en cuenta un porcentaje de su depreciación por mes para en un futuro, si ya se hacen viejos y no funciona, puedas adquirir vehículos nuevos, así como el costo de su mantenimiento para que funcionen correctamente. La gasolina que se destinará a combustibles, porque luego son diésel, nada más es gasolina, en toda la obra para la operación de los mismos vehículos.
Además, se puede considerar un campamento o caseta de oficina móvil, mismo que habrá que tener en cuenta su depreciación en caso de que sea de tu propiedad, el costo de la renta y depósitos en garantía que piden a las empresas de renta de oficinas móviles y de espacios modulares. Ahora, para el rubro de servicios podemos considerar en oficinas centrales los relativos a despachos contables especializados, empresas de consultoría en certificaciones de calidad, servicios de traslado de valores, así como estudios de investigación, en caso de que la empresa tuviera alguna línea en particular a desarrollar, y para oficinas de campo, como los servicios de laboratorio de control de calidad, esos que vienen a checar si verdaderamente compactaste o que el concreto tiene la calidad que se requiere, las varillas tienen la resistencia de fluencia, etcétera, ¿no? Algunos servicios relativos a ingeniería de costos en trabajos que tengan precios extraordinarios, ¿no? Como control de costos, escalatorias, así como la gerencia de proyectos. En cuanto a los fletes y acarreos, se referirán a los costos necesarios para los traslados de la maquinaria, mobiliarios, elementos para instalación de campamentos, oficinas móviles, ya sea equipos menores o maquinaria mayor al lugar de la obra. Estos mismos deben de considerarse tanto la ida o traslado a la obra como el regreso al lugar donde se guardan, ya sea una bodega o la oficina donde tengas todo eso, si es el caso. Ahora, tienes que identificar los equipos que se utilizarán para el desarrollo del proyecto, que nos permite hacer la estimación del costo de acuerdo si el equipo, el material es propio y se puede trasladar con camioneta o con camión propio, que determinaremos el costo de acuerdo al tiempo de traslado, consumo de combustible, depreciación del camión, así como el costo del operador y las personas que participen en él. Si fuese un equipo mayor o una renta de equipo, se considerará el costo de flete que te cobrarían por llevarlo al lugar del trabajo, así como el regreso del mismo, ya sea en camión, cama baja, etcétera, ¿no? A veces hasta considera las mordidas del de tránsito. Desgraciadamente en México, pues para los que me ven en otro país, pues a cada rato sacas tú tu camión o vas a trasladar una maquinaria y parece que están sobre de eso los tránsitos, ¿no? La Federal de Caminos. En los gastos de oficina también tenemos que considerar para la oficina central los relativos a la parte proporcional necesaria tanto en oficina central como la mencionamos anteriormente, que son gastos de papelería, de teléfono, internet, de electricidad, agua, celulares y radios necesarios para su correcta supervisión, gastos de artículos de limpieza y mantenimiento, así como la parte proporcional de depreciación, renta o adquisición de equipos de cómputo tales como computadoras desktop, laptops, licencias de softwares, impresoras, plotters, copiadoras, escáneres y cámaras, los gastos proporcionales de consumo de tóner de impresoras y copiadoras, así como cartuchos de inyección de tinta. Es muy importante que considere los gastos de la licitación de la cual se concursó, el costo de las bases de licitación del personal, combustible y vehículos requeridos para poder llevar a cabo la visita al sitio de la obra, junta de declaraciones, presentaciones de la propuesta y el costo del personal que se utilizó para la preparación técnica y económica, en muchos casos la propuesta, así como considerar un costo proporcional a licitaciones a las que pues prácticamente no estás favorecido, pero finalmente pues, le invertiste, ¿no? Hasta en permisos, etcétera, bla, 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 ¿no? También determina la papelería y accesorios necesarios para la operación de oficina de campo de todo personal que se encuentra en la obra, de gastos de servicios de comunicación tales como celulares, radios, banda ancha, móvil, o en su caso se requiere contratar el servicio de telefonía e internet para la obra, y ahora ya hay unos modems de AT&T que pues prácticamente lo tienes ahí en la obra y sí, literal no necesitas conectarte a ningún lado, ¿no? Siempre y cuando haya señal de AT&T o de Telcel, ¿no? En este rubro, cuando el lugar de trabajo no cuente con medios de comunicación, en caso de requerirse, tendrán que considerar los gastos de medios de comunicación satelital, etcétera, ¿no? Para la capacitación y adiestramiento podremos incluir las afiliaciones de algunas asociaciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Coparmex, los colegios de arquitectos e ingenieros, etcétera. Sí, diferentes entidades donde te dan capacitación, ¿no? En la parte de la oficina central, así como gastos de capacitación del personal técnico, administrativo y obrero, como cursos, seminarios, diplomados y maestrías del personal, tanto en la oficina central de campo e inclusive hasta los albañiles. Hay cursos de soldadura, cursos de carpintería, etcétera. En Guanajuato hay uno que se llama Leyeca y hay diferentes Secati, etcétera, donde también puedes capacitar a tu personal. Ahora, en cuanto a gastos de seguridad e higiene, comprenderán casacas, cascos, lentes, botas y cualquier dispositivo de uso personal. Yo en lo personal, yo se lo pongo a los costos directos como un porcentaje,
porque también depende mucho del tipo de obra. Y es que, por ejemplo, la obra industrial te lo piden bastante, ¿no? Entonces también es importante que a lo mejor lo consideres como un porcentaje en tu tarjeta de precio unitario. Pero sí considera, por ejemplo, el señalamiento al utilizar en las áreas de trabajo para informar la existencia de riesgos y alertar de situaciones de protección o evacuación, para facilitar también a los trabajadores la localización e identificación de medios o instalaciones de primeros auxilios, así como orientar, guiar a los visitantes, así como costos de instalaciones de salud básica, por ejemplo, los andamios básicos que te unes cuando estás en la calle y vas a construir un edificio, e instalación, ahora sí que una fosa séptica, una letrina, muebles sanitarios, cuando se hace la renta a los sanitarios portátiles requeridos, que se recomiendan, muchas veces esos también se cobran de forma directa. Los gastos de seguros, de fianzas, también debes de considerarlos, ya sean seguros de responsabilidad civil, daños a terceros, seguros de vehículos, de manejo de efectivo, en caso de que se tenga contratado para el traslado de nóminas, fianzas, porque ahora sí ya a todos lados hay casos donde lo roban, ¿no? Finalmente consideremos los costos de trabajos previos y auxiliares necesarios para la construcción o conservación de caminos para el acceso de la obra o para asentarse en la obra, ya sea para instalaciones generales de campamentos, oficinas, que son las famosas obras de gabinete, guarda de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es muy importante que tengas en cuenta cuando se realiza una licitación. En las bases o términos de referencia se te indicarán algunas consideraciones a tomar para la realización de los trabajos que sean plasmados en los costos indirectos, tales como el personal mínimo para la obra, casetas de oficinas portátiles, equipos de cómputo, internet portátil, teléfono fijo, así como sanitarios, las bitácoras de obra, cuánto cuestan. Suena tonto, pero obviamente todo eso cuesta y todo eso repercute. Si tú no lo estás tomando en cuenta, pues a lo mejor tú crees que estás ganando mucho y en realidad todo el dinero se está yendo en esos pequeños gastos, ¿no? Y esto puede impactar drásticamente en el porcentaje de indirectos cuando se combinen las variables de más duración de obra y un bajo costo directo. También podremos ingresar un apartado concerniente a imprevistos, ya que como en toda obra siempre existen situaciones de las cuales no podemos tener control de ellas, lo que nos conlleva en un costo que tendremos que absorber en caso de que suceda, tales como algunas ocasiones por el mal tiempo que obligan a volver a ejecutar un trabajo o a detenerlo por completo, y tú sabes que tener albañiles parados pues es algo caro, entonces hay que tener mucho cuidado ese tipo de detalles, ¿no? Para terminar, ahora sí que es necesario que los contratistas tomen en cuenta estas consideraciones para poder presentar un correcto análisis de costos indirectos, empezando primeramente con los salarios del personal técnico, ya que la mayoría de veces presentan tan solo el costo del personal sin análisis de salario real. Eso es muy importante. Y en ocasiones con salarios menores a los del personal obrero, por lo que se requiere que las dependencias revisen y soliciten su correcta integración, y esto sería un avance que marcaría un hito para la dependencia que lo llegue a adoptar prácticamente, ya que existiría una homologación y garantía a los constructores al cotizar, que también aquí depende mucho. Quiero hacer otro video ya después de cuánto cuesta una obra si no pagaras el seguro social, que es lo que pasa a mucha gente cuando cotizan con el albañil. Pues obviamente ellos no pagan el seguro social, entonces se les hace muy barato porque el seguro social tiene un costo y a veces es muy alto para que luego no lo utilicen, pero es algo que nos piden a nosotros los constructores, ¿no? Y está interesante ese tema, ¿no? Y existen varias referencias las cuales podemos consultar. Hay tabuladores de sueldos y salarios, por ejemplo, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, las recomendaciones para pagos y servicios de profesionales de la ingeniería civil, el estudio de mercado y metodología para elevar propuestas de consultoría, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente para simplificar esta explicación tenemos varios videos donde hablamos de costos, etcétera, etcétera. Por mi parte es todo, constructores. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y nos estamos viendo. Espero que les haya servido para que tomen en cuenta todos estos gastos y que no se les esté escapando el dinero. También tenemos a nuestro proveedor Constructo. Ahí les dejo el link en la parte de abajo de la descripción del video, a los que estén interesados también para tener un mejor control de su obra. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios, y también si quieren que los apoyemos con un plano, o ustedes que son constructores y no tienen tiempo para hacer proyectos, pues también ahí les dejo mis datos en la descripción. Hasta luego.